Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos otra vez a Contraplano, este espacio en el que hablamos con artistas maravillosos a quienes admiramos. En este caso tenemos hoy a una invitada que es una directora y escritora que tiene una mirada política eh, y yo diría muy comprometida con relación también a la memoria, a la cultura, por supuesto, y que hizo un camino dentro del cine argentino, pero también es escritora. Eh, y estoy hablando de Paula De Luque. Hola Paula, bienvenida. Hola, Fena, ¿Cómo gracias. estás? Gracias Gracias por el por venir. espacio. No, gracias por invitarme. Me gusta siempre empezar, valga la redundancia, me gusta siempre empezar por el principio. Yo te preguntaría si tuvieses que identificar cuál fue tu primer gesto artístico, o sea, cuál fue la primera imagen que te viene a la cabeza que te disparó lo que querías hacer. Puede no ser cine, puede ser un dibujo, un texto, una observación. ¿Lo Mira, recordás? sí, claro. Yo empecé siendo bailarina, bailarina profesional, pero antes de profesionalizarme, cuando tenía 7 u 8 años, y tenía muchos primos varones, tenía las rodillas siempre todas rotas. Entonces mi mamá me mandó a danza, porque quedaba al lado. Y la profe hacía un espectáculo en lo que ahora es el auditorio de Belgrano, en ese momento era el Ah, mira. auditorio, sí, ese fue mi primer escenario, bastante Es grande grande, para ser sí. una nenita, pero era el escenario del Colegio Misericordia. Entonces ahí hacíamos una muestra, mi mamá me cosió el vestido de Giselle y cuando bajó el telón yo dije, yo no me voy, me sigo quedando. Tuvo que venir mi madre a sacar, si ya terminó, Paula, vamos. No, me quiero quedar, me quiero quedar. Así que ahí mi mamá empezó a averiguar y empecé a tomar clases con profesionales del Teatro Colón para hacer el ingreso. O sea, ibas a ser bailarina clásica. Iba a ser bailarina clásica, cueste lo que cueste, y con quien me tuviera que enfrentar me iba a enfrentar. Y pasé unas vicisitudes difíciles. Así que bueno, di el examen, mi mamá no quería, me decía, Paula, hay una fila de 4 cuadras, eh, vamos a casa, yo voy a entrar, quiero entrar. Quedé, entré En el Colón. en el Colón, en el Instituto Superior de Arte, se llama la Escuela de Bailarines del Colón, y uno tiene 12 materias anuales y son 10 años de carrera. Mi papá me dijo, no vas a dejar la secundaria, no voy a dejar la secundaria, porque casi todos éramos, yo soy de la cama de Julio Boca, de Maximiliano Verga. Entonces, bueno, yo no iba a dejar la secundaria y al toque, por una medida bastante represiva, habían encontrado piojos, que hay en todos lados piojos, donde hay niños hay piojos, pero por una medida para que hubiera un poco de deserción, nos hicieron cortar el pelo acá. Y No. yo era Robert Plant, era Robert Plant. Mi pelo salvaje hasta acá y me lo corté. Mi papá hizo un escándalo, dijo, no te vas a cortar el pelo. Mi mamá, fumando y llorando, que era más mi cómplice, me llevó a una peluquería. Hicieron 2 trenzas y le dije a la chica, cortá. Mi mamá decía, ¿estás segura? Cortá. Entonces todavía las tengo, me río con mi hija, nos reímos pues, en los dos cadáveres ahí, las trenzas de un pelo hermoso, que bueno, me conflictuaba bastante, pero yo era muy flaquita, muy plana, me decían nene por la calle, obviamente, pero además había un oxímoron, una contradicción muy grande, que era que cada presentación en el escenario del Colón había que ir con rodete, entonces por supuesto el postizo, cuatro ¿No horas te para... podías poner rodete si tenías el No, había pelo que corto? ponerse rodete con Pero el era un pelo, po... pero además si tenías el pelo 2 dedos abajo de la nuca, no entrabas a la clase. Ay, Dios Si mío. pesabas más de no sé cuántos kilos, no entrabas a la clase. Entonces yo me corté el pelo, el tema del cuerpo nunca tuve problemas con el peso, siempre fui menudita, pero había compañeras muchas mías, muchas, que de pronto eran altas, muy delgadas pero altas, entonces pesaban más y se iban quedando libres. Eso generaba, Ah, viste, una cosa de discriminación total, ¿no? no, un servicio militar, lo cual me dio una disciplina. A mí, yo siempre soy medio de tomar lo bueno, una disciplina férrea en cada cosa que encaro. Pero sí, sí, entonces fui bailarina durante mucho tiempo clásica, estuve un poco en el cuerpo de baile del Colón, y después ya un día vi El exilio de Gardel, de Pino Solanas, que era con el grupo Núcleo ¿Qué edad Danza. tenías? Y cuando vi El exilio de Gardel, cuando se estrenó, no me acuerdo, era jovencita, estaba todavía bailando con las puntas y, y el rodete, ya me había crecido el pelo, lo tenía nuevo por acá y la pierna acá arriba al lado de la oreja y no sé qué. Pero vi El exilio de Gardel y dije, yo quiero eso. Así que un tiempo después de varias cosas, entré al grupo del exilio de Gardel, que es Núcleo Danza, fue Núcleo Danza. Hoy le quiero mandar un beso muy especialmente a Joaquín Levington, que tuvo un problema de salud
y que es el hijo de Susana Tambuti, que es una de las Cierto. directoras. Bueno, una de las directoras. yo también te mando un abrazo, Joaquín, querido. Vi la noticia y no me pareció llamar a Susana, digo que debe estar ahí, pero nada, en algún momento lo verán. Y bueno, Joaquín era chiquito en ese momento. Así que nada, entré a Núcleo Danza y estuve muchísimos años girando por el mundo, fue una experiencia hermosa. ¿Qué era exactamente? Contame cómo era ese grupo. Núcleo Danza era como se estilaba acá en los 80s, 90s, después de la apertura democrática, o sea, vino Teatro Abierto, que fue un acto de resistencia muy grande de la cultura, pero bueno, después les incendiaron el teatro. Después vino Danza Abierta. Sí, me acuerdo. Al toque, sí. Obras de Pepito Cibrián, siempre me acuerdo. Y en ese momento, después de Teatro Abierto y Danza Abierta, se puso muy de moda formar grupos independientes de danza que bailábamos en todos lados, desde el Teatro San Martín hasta el Rojas, toda la calle Corrientes, y después empezaron los teatros más off, al principio de los 90. Y Núcleo Danza era una compañía de muchísimo prestigio, con bailarines muy formados, que habían actuado en el exilio de Gardel, la generación anterior a mí, y que tenían muchos compromisos internacionales. Yo viajé a Indonesia, a Australia, 1000 veces a Estados Unidos, 1000 veces a Europa. Muy joven eras también, ¿no? Sí, antes de que naciera mi hija. O sea, entonces, siempre me había gustado el cine, pero eso venía primero por un tema de tiempo. Así que hice una carrera bailando por todos lados y bueno, aquel, no sé qué día sería, seguramente diciembre, muestras de fin de año de niños, cuando no me quise bajar del escenario, fue como una revelación de que yo quería eso. Yo quiero ser artista. Después tuve recuerdos, no, yo quería ser bailarina, artista en ese no momento sabía era bien qué era. Después tengo recuerdos anteriores, porque mis padres tenían una gran biblioteca y qué sé yo, de pensar cosas abstractas como estar jugando con mis hermanos y decir, tal vez armar este juego y desarmarlo sea el arte. Pero eso me lo acuerdo porque después me dediqué toda la vida a las expresiones artísticas. No porque en ese momento hubiera tenido una conciencia de que pensaba en el arte, sino que digo, ya estaba en mí eso. Eso. ¿Y quiénes fueron tus maestros en el cine? Cuando empezaste al cine, digo, ¿eh? Sí, bueno, ¿Tuviste maestros o fue empírica la cosa? Cine, no estudié cine, no pasé por ninguna universidad del cine, estudié cosas sueltas como guión, primero empecé con videodanza. Videodanza lo descubrí yendo a bailar en París sin tener un mango, la librería FNAC, para quien no lo sepa, sí. La FNAC. ¿Existe todavía? ¿Sí? Existe en toda Europa, es una cadena, pero en un momento la FNAC existía solo en París. Yo me acuerdo la de Madrid. Bueno, enorme, gigante. Claro, son unas cosas de varios pisos que para acá era rarísimo que te dejaran leer sin pagar. Sí. Entonces yo me quedaba, era como mi programa de la tarde, porque aparte hablo francés, entonces me quedaba leyendo y descubro que Polanski, con un coreógrafo que se llama Angeline Prelhocage, que es francés argelino, hacen una cosa rara que se llama videodanza, que no es definitivamente cine, no es definitivamente danza, sino que es algún tipo de coreografía para el espacio audiovisual y que da otro producto. Lo que después no me lo imagino, a ver cómo coreografía. Como si te dijera un videoclip, un corto bailado, y entonces soy parte de éramos tres, la primera generación de realizadoras de videodanza de la Argentina, porque convencí a quien era mi marido en ese momento, Jorge Cosia. Sí. Para que diera un curso, porque además en los primeros 90 todos tenían una camarita en la mano, porque con el chiste de la tecnología y del 1 a 1, el casetito. Todos teníamos la mini DV en la mano, claro. Y había un montón de coreógrafos queriendo filmar su obra. Entonces Jorge dio un curso en la Biblioteca Nacional gratuito y vino un montón de gente. Y egresamos 3 con la tesis, que la tesis era un laburo, y estrenamos. Y después de eso, Silvina Sperling, que es también una agarró y armó un festivalito, y qué sé yo. Existe el Festival Internacional de Videodanza, y entonces hice videodanza por un tiempo, y siempre el tema del cine y la danza. ¿Siempre vos dirigiendo y bailando? No bailé, sí, en 2 bailé, hice 4 videos de danza, y después ya hice mi primer largo. Pero por eso te digo,
Si te Qué dijera... rápido, qué rápido Sí, pasó. al toque, sí, porque soy... Y Jorge en eso Me apoyaba te en apoyó, todo. pero además te pasó mucha data, Y supongo. lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, la danza y el cine se parecen mucho. Ver ¿Sí? cine, sí. Es movimiento, tiempo. A ver, explícamelo eso. Me interesa Y eso. yo creo que Nunca asocié la danza con el cine. sí, sí, la Sí danza... con la música, por supuesto, porque la música, en la danza necesita música. No necesariamente, pero Hay una musicalidad en el movimiento que no es necesario que haya música. Hay una métrica, ¿no? En el movimiento, o sea, vos podés poner una escena que tenga... Bueno, por ejemplo, yo hoy, pero después de muchos años de hacer cine, el montaje siempre tiene que tener musicalidad, métrica. Después le sacás la música o le pones la música, da lo mismo. O sea, a mí me gusta mucho la música, de hecho mi hija es música, así que especialmente quiero la música, pero, y en términos personales, además de artísticos, y me gusta mucho la buena música en mis películas, en general llamo buenos músicos. la próxima me tenés que llamar a mi Re, Paola. sí, me la debo a mí, esa, que laburar con vos. Ella te la Sí, quería no, hacer. es que sí, sí, sabes que sí. Pero Ahora, digo, ahora- la musicalidad va más allá de la música, ¿no? Y la danza y el cine son muy parecidos porque trabajan con eso, que te decía, ¿no? El Pero factor tiempo. pienso esto, ¿no? Para la danza, o incluso para la música, o incluso para las artes plásticas, un pintor necesita sus pinturas, su tela, sus pinceles, un lugar físico. Un músico necesita un instrumento. Ni siquiera te estoy diciendo una máquina para grabar, un instrumento, puede componer. Un bailarín también necesita una música y un espacio donde moverse. El cine necesita muchos rubros. El cine es tremendamente es, difícil. para mí, es el arte más complicado de llevar a cabo que existe, porque está la iluminación, está la fotografía, está la producción, el diseño de producción, la dirección de actores, la locación, todo. ¿Cómo pasaste de ese mundo más sencillo, que era la danza, a este tan complejo que es el cine? Digamos, si mañana me dijeran a mí, lo pongo en mi ejemplo, si mañana me dijeran a mí, tenés que hacer una película, no la hago ni loco. O sea, no tengo idea, ¿entendés? Porque lo que yo hago es muchísimo más directo y más sencillo. Yo puedo tocar con una guitarra en el subte y listo, ¿entendés? Ahora, hacer una película... Vos, perdón que te interrumpa, vos podés tocar con una guitarra en el subte, pero yo creo que hacer música es el arte más sublime. Creo que generar todo lo que la música genera a partir del silencio y justamente a solas es mucho más difícil que en colectivo. O sea, el cine, mirado así como vos decís, puede ser que difícil. Igual salvemos, hagamos un paréntesis en el momento que está viviendo el cine hoy. Ahora después lo vamos a charlar. Bueno, pero por eso, pero cuando el cine es apoyado, cuando hay una producción de cine, tiene la doble cosa el cine. Por un lado es dificilísimo porque uno como director, bueno, como directora en mi caso, yo estoy pendiente de todos esos rubros y es como administrar los deseos de toda esa gente. Es vertical el cine, tiene que serlo, porque no podemos andar opinando. Pero además porque andar opinando sí, pero las decisiones las toma uno. Pero además porque la película entera la que tiene en la cabeza el director. Digamos. Sí, no? pero sí, y aparte porque requiere de una disciplina muy grande, no solamente para conducir al equipo, los deseos de todo el equipo, sino para que en tiempo y forma, como hay dinero en juego y qué sé yo, lo que nosotros decimos cumplir el plan. ¿Qué es el plan? Es una cantidad de escenas que hay que filmar sí o sí ese día, porque si no las filmás se acumulan para el día siguiente. Totalmente. Entonces hay una responsabilidad económica frente a los productores, una responsabilidad artística frente a los actores, una responsabilidad de conducción frente al equipo. Hay muchísimas responsabilidades en cine y uno realmente tiene que poder con todo. Pero por otro lado, también todos se ayudan, todos te ayudan, ¿no? Digo, se crea, y eso me encanta, a mí, laburar en equipo. A mí dame un set con gente divertida y es divino. ¿Vos haces la dirección de actores también? Sí, claro. Yo hago la dirección de actores y aparentemente tengo fama de ser muy buena en eso. En general en mis películas no hay gente que actúe mal. Pero entonces básicamente igual trabajo con buenos actores. En principio trabajo con buenos actores. No tomo casting, me parece... No tomo casting. ¿No? No me parece que una persona... Tal vez por los años de Colón, ahora charlando con vos, y los exámenes férreos a fin de año, y los nervios, y tenías que pasar o perdías la carrera, y todo eso genera una presión muy grande. Me parece que
Pero ¿nunca te pasó de no castinear y al final no te resulte un actor? Y también te puede pasar de castinear y que no te resulte. Que estaba bien coachado para el casting y después en el set no sé. ¿Y qué haces en ese caso? Yo charlo con los actores. ¿Y qué, o sea, lo conservás al actor. Por supuesto No es que cambiás de figurita, ¿no? No, perdón. Eso no podés hacerlo. No, sí, no, a ver, espera. Si yo llamo a Pablo Echarri, ya sé quién es Pablo Echarri, porque lo vi 1000 veces. Lo llamo porque sé que da, no le voy a andar tomando un casting. Ahora, si yo llamo a un actor más nuevo, con menos trabajo encima, de modo que yo mucho no sé qué es. Si yo pido un reel, todo es ficción, está editado. Si yo lo casteo, o sea, le hago un casting también, lo puedo poner muy nervioso y por ahí el pibe era genial. O lo puedo poner, o puede estar muy acostumbrado a hacer castings y después no rinde en el set. Entonces, de base me tiene que gustar, lo tengo que haber visto, si no pido reels y qué sé yo. Y después yo pido una charla con el actor y me doy cuenta de muchas cosas. Si es dirigible, si lo voy a poder dirigir, si escucha, si interrumpe todo el tiempo. Qué riesgo igual. Es un riesgo, ¿no? No, bueno, pero también, sí, todo es un riesgo en la vida. Nada no tiene riesgo. Pero digo, volviendo a lo que te decía antes, pasar a ese mundo tan complejo del cine. ¿Viste mucho cine? No soy tan cinéfila como fan de hacer cine, como así como la pulsión de dirigir. O sea, no me podría considerar una crítica de cine que me hablas de tal película y las vi todas, hice todo. Vi mucho cine en el cine y siempre quise ser directora de cine. Era como Salieri de los cineastas y decía, wow, hacer una película, qué hermosura. Y aprender todo lo que significa la técnica que rodea al cine, la fotografía, la iluminación, la edición, todo eso lo tuviste que aprender después que haciendo. hiciste haciendo eso, digo. Sí, se aprende a caminar caminando, se aprende a escribir escribiendo. O sea, ¿cuál fue tu primer película? Cielo Azul, Cielo Negro, primer largo, codirigido con Sabrina Fargi, casi todo bailado. Que tuvo un recorrido hermoso, muchos premios internacionales, gente que le parecía una porquería la película y gente que le parecía la mejor película del mundo. Yo no coincido con ninguno de los dos, fue una linda película, pero bueno, se estrenó en el Malva y empezó en Locarno, en el Festival de Locarno. Y ahí había una conexión directa entre tus dos amores, entre la danza. O sea, habías pasado de estos cortos que hacías. Claro. ¿Cómo me dijiste que se llamaban los cortos? Los cortos se llaman videodanza. Videodanza. De videodanza ya pasaste un largo. Sí. Claro, y ese largo tenía 3 historias. Una la dirige Sabrina Fargi, las otras 2 las dirijo yo. Y tienen mucha cosa de danza, pero había algunos actores. Por ejemplo, Luis Iembroski. Ah, mira. Yo cuando empecé a charlar con Luis, antes y después, cuando en las escenas le iba explicando qué quería y qué sé yo, lo hacía con una jerga, como no había pasado por la escuela de cine y tipo conducta en set, no estaba yo. Entonces le explicaba con mis palabras y lo mismo hacía con el fotógrafo. Yo al fotógrafo, al director de fotografía no le digo. A ver, ¿qué le decís? ¿Cómo no, le digo dramáticamente lo que quiero. Y los directores de fotografía prefieren eso, porque también es... Dame un ejemplo. No me acuerdo ahora, pero... Bueno, sí, ahora me acordé. Pero vos al director de fotografía no le puedes decir, quiero esto, lo otro, pues si no el tipo... O sea, ¿cuál es su lugar en una película? Entonces, para que él también tenga su autoría, todos tienen una autoría, para que él también tenga su autoría, yo le digo, por ejemplo, Juan y Eva, que es una película que dirigí hace 10 años... Sí. Es la historia de amor de Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Entonces había una escena que en el guión estaba escrita como escena de sexo. Y yo soy yo le falto mucho el respeto al guión. Y digo, ¿quién escribió esa porquería? Lo escribí yo, por eso digo eso. ¿El guión lo escribiste vos? Siempre escribo yo y después digo, ¿pero quién escribió eso? No, hagamos otra cosa. Y entonces la asistente de dirección siempre en general es una figura que me tiene que querer mucho y en general me quieren mucho. Porque el asistente viene con todo planificado, y digo, no, vamos a cambiar. Bueno, perdón, golpeé el micrófono. Cuestión que, nada, no quería una escena de sexo porque por cómo veníamos construyendo la película, y ahí yo sí tengo mucha escucha de lo mismo, de lo que voy viendo, no daba para esa escena de sexo. Además había otras escenas de sexo en la película, entonces... ¿Por qué te parecía que no daba? A ver, que era una, no, bueno, por un tema no era una cuestión de prurito... No, sí, ya había filmado 2 y que están en la película. Están en la película. Pero una tercera me parecía que ese momento era un momento muy importante en la vida de ellos y yo quería como una elipsis y era como el post... sexo, entonces ella se había quedado dormida y él la miraba. Entonces era Osmar Núñez de frente a cámara
¿no? Y Julieta, y Juli de espaldas. Y se le veía la raya de la cola. Y yo decía, no quiero que el tema de conversación sea la raya de la cola de Julieta Díaz, esto es una película. Entonces, el director de fotografía no llegaba, ¿viste? Y le digo, bueno, vamos a suspender un cacho, vamos todos a descansar un poco. Y le dije al director de arte, anda a comprar unas sábanas Arredo negras. Entonces las trajo y le digo, vamos sobre, trazale un cono de luz, porque lo que yo quiero es Rembrandt. 2 desnudos de Rembrandt. Me hizo Rembrandt, el pibe. Entonces, el pibe, gran director de fotografía, Willy Benish. Entonces, lo que digo es que a veces hay que, o bueno, ahora que vengo de filmar una película que todavía no estrené, que viene a hacer unos festivales muy bien, escritor. También Hugo Colase, gran fotógrafo. Jamás le dije una cosa técnica, no sé hablar en esos términos. Le hablo en términos dramáticos. Yo acá lo que quiero es, imagínate. O sea, tenés esa imagen en la cabeza, la Sí, tenés como un cuadro. Claro, no, a veces como un cuadro, a veces como una situación dramática. Imagínate que acá no puede estar todo iluminado como en la tele. O sea, miro correcto un poco, todo tiene que estar en función de lo dramático. Entonces, si estoy filmando un fusilamiento de muchos tipos en un campo, no quiero que esté todo iluminado y entra por izquierda cuadro el camioncito. No quiero eso. Lo que quiero es que el público imagine que ahí se hicieron pis encima, vomitaron, hubo gritos, hubo llanto, gente que se tropezó escapando, los tiros torpes. No es Villiquen, no es que hay 1, 2, 3, te fusilo, ¿no? Entonces claro. Digo, y todo iluminadito como en la tele, o sea, no nada que ver. O sea, entonces buscar la verdad en cada escena tiene algo de improvisación y de mucha escucha y de mirada con lo que uno está haciendo. Es como una relación de diálogo, dialéctica, entre el material que uno va viendo que está produciendo y también lo que les va pasando a los actores, a los personajes, pero a los actores, que son los que interpretan los personajes, y te vas dando cuenta qué necesitas filmar. No puedes ir como un compartimento estanco al set y hacer solo el plan, que también hay que hacerlo, pero escuchando ese material y viendo qué te dice, es como la escritura. ¿Qué te dice? Y sobre eso qué te dice respondés. O rehacer, o cambiar, o lo que fuera. Pero más que rehacer o cambiar, escuchar y dialogar con el material. Y ahí me parece que uno... Y después el montaje. El montaje es todo. El montaje es todo. O sea, es todo. Es todo. Y también dejás que los actores propongan, ¿no? Muchísimo. Sí, claro. O hay muchos directores que son específicos en eso. No, ni tampoco hago los dibujitos de... ¿Cómo aprendiste el lenguaje de escribir guiones? ¿Cómo lo aprendiste eso? O sea, leyendo guiones. ¿Leyendo guiones? Sí. O sea, ajá. Fui aprendiendo varias cosas. Después hice un montón de cursos de guión. Hice cursos de guión para como saber la técnica, ¿viste? Pero técnica para después poder romperla. A mí no me interesan mucho las narrativas clásicas de conflicto, desarrollo, desenlace, un poco me aburren. Me parece que es mejor considerar al espectador como un espectador inteligente que puede ver otro tipo de cosas, que no siempre es el relato norteamericano. Ese formato, iba a decir, el formato clásico norteamericano no... Ya lo hicieron todos y es una peliculita olvidable que uno hace. Yo trato de, a veces, que la forma colabore con el concepto, con la idea de película. Entonces, vos podés estar hablando de un hecho real, de un hecho ficticio, pero finalmente todo es ficción, y la ficción tiene reglas. Pero eso son cosas que uno va aprendiendo con la experiencia. Yo filmé mucho, por suerte, y uno va aprendiendo de los errores, de las cosas que hizo en la película anterior o en la serie anterior, de lo que los actores, que siempre son más experimentados que uno, porque los actores trabajan es más, siempre están hablando al final del rodaje de la próxima que van a hacer, y yo digo, y yo me quedo 2 años con el material y doy que la peli, ¿viste? Uno es como más fiel a una cosa y los actores tienen más experiencia, y los técnicos, y yo creo que siempre hay que rodearse de gente que sepa mucho más que uno, grandes actores y grandes cabezas de equipo, sobre todo lo más importante para mí en un set de la parte técnica es la asistencia de dirección, que es como el jefe del set, y la fotografía, ¿no? La puesta de cámara. Claro, claro. Se me viene a la mente Storaro ahora. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí, con un que es como una superestrella. Sí. Es tan estrella como Fellini es, ¿no es cierto? Claro. No sé yo.
Sí, por eso te digo, el director, a veces yo digo, mi primera película, Cielo, yo decía, por un lado me sentía agotada, decía, yo no sé si voy a poder continuar con esta. Cuando hago la segunda, te digo, le decía a algún amigo o amiga, cuando haga la segunda te digo si soy directora de cine, porque una película hace mucha gente. El tema es si tenés la capacidad de... Paula, no la hace mucha gente. No, bueno, yo me sentía así, como decir, bueno, un libro escribe cualquiera, 2 libros ya empezás a entender la escritura. Y cuando hice la segunda, me acuerdo que la primera me salí agotada, cansadísima. Y de la segunda estuvo todo muchísimo ¿Cuánto mejor. pasó entre la primera y la segunda? 1 año y medio. Ah, re poco. Sí. Re poco. Sí. Porque hay directores que tardan 5 años, 6 años, como los escritores, ¿no? Que pueden tardar 5 años en hacer un libro. Cada proceso es un mundo. ¿No? Sí. Y vamos a hablar un poco de tu última película, de escritor, hablando de escritores, y después hablemos de vos como escritora. Podemos ver el tráiler. Dale. Podemos ver el tráiler. Vamos a ver el tráiler, que se lo van a ir viendo mientras nosotros seguimos charlando. Yo lo vi, es en blanco y negro. Sí. Y es una ficción sobre un relato real, sobre una historia real de Rodolfo Walsh. Sí. Vos tenés mucho una mirada, o mejor dicho, tus obras, o varias de tus obras, reflejan momentos de la actualidad y de la historia argentina. ¿No es cierto? Hiciste el documental de Néstor. Este que me dijiste, Juan y Eva, también tiene que ver con una situación histórica, con personajes históricos de la Argentina. Lo mismo en el que el protagonista es Rodolfo Walsh. Contame, a grandes rasgos, ¿qué es lo que te inspiró para hacer eso? ¿Leer esa historia y después armaste la ficción? No, así no fue. Igual te quiero decir algo de lo que dijiste antes. Yo no hago solamente cine histórico o político. No dije solamente. No. Dije que tenés mi tema son los vínculos. Lo que a mí más me interesa como materia de estudio es el amor, la finitud, la vida y la muerte. Y eso ahí encuentro una dimensión cinematográfica como para decir, che, me meto en este lío tremendo que es hacer una película. ¿Por qué? Porque primero que es un lío tremendo hacer una película, como decíamos, pero hay personajes de la vida real o de la historia que tienen una dimensión cinematográfica increíble y que están directamente ligadas. Tanto Juan y Eva, la película de Néstor es otra cosa, pero también... La película de Néstor es un documental. Sí, igual documental y ficción para mí son lo mismo, todo es ficción en la medida en que... Perdóname, pero mi pregunta iba a esto, ¿por qué elegís en una ficción que tenés en tu cabeza sobre el amor o una pareja, por qué elegís estos personajes que tienen que ver con la historia, importantes? Por eso, porque tienen una gran dimensión cinematográfica, en tanto influyeron mucho en mucha gente, pero además hay un detrás de escena, que es la parte que a mí me interesa contar, que es el mundo privado, de personajes muy públicos, es eso, no es la biopic, no es la peripecia, no, bueno, claro. Entonces Rodolfo Walsh nació y fue criado y después listo, no, se murió. Es un segmento de su vida. Eso está en Google. Claro. No, pero además eso está en Google. Entonces, como hoy todo está en Google, ¿qué elegir? O sea, ¿por qué hacer una historia? En principio porque uno la puede hacer, ¿no? O sea, tiene ese amor, esa pulsión vital medio indecible de hacer esa historia. Ahora, puesta a pensar sobre eso, es personajes públicos con el detrás y lo que no está en Google, lo que nadie te explica, es una de las... Me encanta, súper interesante. Eso es una de las cosas. Y otra de las cosas es el amor, la finitud y la muerte y la... Lo humano. Sí, y la trascendencia. Me pasó con el documental de Néstor, en Juan y Eva, básicamente hablo de la historia de amor de Juan y Eva. La política está... En ese momento no era historia, era el presente, por eso digo, la política, el universo, la coyuntura está en los bordes y influye en esa relación. El que diga que en una relación de amor, con quien sea, con quien fuere, no le influye el contexto, obvio, se equivoca o miente o vive en un tupper. Pero lo que digo es que siempre, entonces vos decís, los grandes acontecimientos de la historia influyeron sobre esta pareja y esta pareja influyó sobre los grandes acontecimientos de la historia, pero eso está en los bordes. El que no sabe lo puede ir a buscar, lo puede ir a leer y uno sale de ver Juan y Eva con ganas de saber más sobre la historia. Pero lo que yo cuento son esas miradas. Es una historia de amor. Es una historia de amor. Claro, lo privado. Exacto, y en Escritor también hay una historia de amor. De un hombre que era profundamente apolítico, profundamente antiperonista. Bueno, como si
Hay gente que dice no me importa la política. Eso en sí mismo es una definición política. Pero bueno, Walsh era uno de esos, que tomaba su definición política diciendo a mí no me importa la política y odio, y un furioso había apoyado aparentemente los fusilamientos del 55. Los hechos que enmarcan la película Escritor es, en 1955 hubo un golpe de Estado llamado Revolución Libertadora que derrocó a Perón, que era un presidente elegido por el pueblo. No estoy de acuerdo con el título, pero bueno, de Revolución Libertadora. Bueno, la autodenominada Revolución Libertadora. Libertadora, sí. Entonces, ellos, bueno, en el 56, un año después, dentro del mismo ejército, cuando ya el presidente era Aramburu, hubo una suerte de rebeldía, de insurrección dentro del ejército para derrocar a Aramburu y que volviera Perón. ¿Sí? Esa insurrección fue aplacada por la cúpula del ejército y del gobierno, en ese momento de facto, fue aplacada. Y en ese aplacamiento fusilaron, porque se decretó la ley marcial, y la ley marcial es fusilamiento para los rebeldes, pero también fusilaron civiles inocentes. Y los fusilaron en un basural de José León Suárez. Esos son los hechos. A Walsh eso no le importaba nada. Decía, no hay buenos y malos ahí, bueno, se matan entre ellos. Qué loco, ¿no? Qué loco, qué Entonces, contradictorio, ¿no? No, bueno. Resultó con los años, digo, cómo se dio vuelta todo. Es que la película trata de eso, Es no increíble. Es que se dio vuelta. Muy interesante. Él, en paralelo, él estaba tratando de escribir una gran novela, ¿viste? Cuando uno hoy dicen los chicos de pegarla, ¿viste? La quería pegar con una novela. Y no encontraba inspiración, y su vida era sus 2 hijas y su mujer. Y escribir una novela y no encontraba inspiración. Un día en un bar de La Plata, en verano, un amigo dice, y Walsh nunca revelará quién fue la fuente, le dice, ¿te acordás de los fusilamientos? Hay un fusilado que vive. Y eso a Walsh, la frase, hay un fusilado que vive, le parece una inspiración muy grande para escribir una novela. Y empieza a escribir. Pero en esa investigación se convierte él. Es como quien arriba una verdad después de la cual ya no puede ser quien era. Eso es la película. Ahí se produce su cambio, su quiebre. Es un proceso de cambio. Él empieza a investigar, la mujer le dice, tenemos 2 hijas, no es momento de investigar esto. Él está rodeado de 2 mujeres muy fuertes y la otra es Enriqueta Muniz, que lo hace Vera Spinetta, que lo ayuda a investigar. Y en esa investigación que ella lo banca, pues yo una vez leo, mi hija ahora es grande, pero estaba en la secundaria, le hicieron leer Operación Masacre. Y entonces yo encontré en las bibliotecas de casa una dedicatoria en una de las ediciones que decía, dedicado a Enriqueta Muniz. Allí donde digo, fui, dije, investigué, me fijé, hablé, debería decir fuimos, investigamos, porque sin ella nada hubiera sido posible. Y yo dije, una historia de amor clandestina, y si no la hubo, la ficción tiene sus reglas, es mi cabeza. Si no la hubo, la ficción la puede crear también, claro. La ficción es, por eso te digo, es la mirada de uno. Entonces yo dije, bueno, sí, para mí sin historia de amor no hay películas, no hay película posible sin una historia de amor, y menos una historia tan cruenta. O sea, lo otro es una crónica, ponele. Por eso te digo, lo mío son las historias de amor. Y es esta dimensión de esta novela que escribe el escritor en cuestión, que no es una novela, termina inventando un género, que es la no ficción. Sí, tipo Truman Capote, ¿no? Truman Capote tipo Walsh. Porque fue después. Fue después. ¿No? A sangre fría fue después. A Sangre Fría viene como unos 8 o 9 años después, O sea que digamos que podría ser que Truman haya leído, ¿eh? ¿O no? Bueno, es que sí. Eso es bueno para otra película. No sé. Es bueno para la ficción. Paso. Pero digo, Rodolfo Walsh escribe Operación Masacre e inventa el género no ficción, que se convierte en el libro más importante del periodismo de la historia argentina, la revelación de la verdad, la pugna por la verdad y qué sé yo. Efectivamente, ese libro lo lleva a la inmortalidad, pero también lo lleva a la muerte. Entonces, eso es lo que a mí... Cierto. Eso es lo que Qué yo tremendo. Encuentro. Digo, ahí hay un personaje... Tremendo. Yo en este lío me meto, Tremendo. me gusta. Ahí me gusta, y la historia de amor con ella, y la historia con su mujer, y criar 2 niñas, todo eso me parece que tiene mucho, y la culpa, todo eso me parece que tiene mucho de la escala humana. Después, a Walsh lo matan. A Walsh lo matan el 25 de marzo del 77 en la calle, en San Juan y Boedo o por ahí. Cierto. Lo matan. No me había puesto a Le dicen pensar en alto. eso. ¿Cómo ese quiebre que proviene de una idea artística, ¿no? Sí. Lo pasa al otro lado y de última después se convierte en un combatiente de lo que antes no le importaba, ¿no? Sí. Muy interesante eso.
Eso es lo que a mí me atrae de la película. Tú tuviste un premio en el Festival de Trieste, no me Sí. acuerdo el nombre entero, creo que era el Festival Festival del de Cine Cine Ibero Latinoamericano. Ibero Es súper Latinoamericano. importante, el festival es un festival de 40 ediciones. Sí, nos ganamos mejor película. ¿Y mejor música? Y también mejor música, Pedro Neto. Mm. Hizo una gran banda sonora, una hermosa. Qué banda genial, o sonora. sea, es un premio importante. Re importante. Re Mejor importante. película es el mejor premio. Sí, sí. ¿Cómo te fue? Me dicen, digo, lo mejor que me podía haber ido. Claro. O sea, ¿Cómo, más no hay. cómo te pega el tema hace poco se produjo una polémica, un poco, para mí un poco banal, pero no importa, de Francella diciendo que las películas que no iba público no existían y bueno, eso. Y por otro lado, todos diciendo lo que, o por lo menos lo que yo pienso, que el arte se sigue haciendo por más poca convocatoria que tenga, porque si no, miles de artistas extraordinarios no hubieran existido, si esa fuera la regla, digamos, ¿no? Mira, ¿Cómo te pega el hecho de que tus películas tengan éxito comercial o no? Y las críticas. Igual supongo que pensarás que la crítica a esta altura de la vida y de las circunstancias nos importa un carajo. me estás preguntando cosas, todas, muchas. A mí Vamos a empezar de a una. Vamos a empezar de a una. Sí. Bueno, Respecto de Francella, Sí. me parece que quien quiera puede decir lo que quiera Por y lo que supuesto, piense. por supuesto. Me parece Ujú. que no hay que politizar ese tipo de ideas porque no está haciendo un No, sí, no. ideologizar, no, pero quiero decir esto. Pero una cosa es que lo diga un civil, una persona del pueblo, como es Francella, un ídolo popular, una persona muy querida por su público, puede decir lo que quiera. El tema es que eso se politizó en una especie de Boca River, donde los que están desmantelando el cine argentino aprovecharon eso y aprovecharon la figura de Francella para convertir eso en una verdad, porque cuando uno amplifica mucho, como dice mi terapeuta, cuando alguien amplifica, el síntoma crece. Pones una cámara y todo se hace más grande. Como si fueran todas las opiniones y es una opinión. Por otro lado, decir que desde el Estado justamente es completamente al revés. Hay un pequeño detalle, que es que no coincido con Francella, él no tiene por qué saberlo, pero es completamente al revés. Si vos, las películas que ven 4 espectadores, las ven 4 espectadores porque están a la intemperie. Si vos una película la llenás de publicidad, la llenás de exhibición, el Estado la toma, la ubica en salas, seguramente va muchísima más gente. ¿Hay una dicotomía en que entre las películas de autor son buenas y las películas comerciales son malas? Sí, para mí es falsa. ¿Por qué Hay películas falsa? comerciales que son buenísimas. Por supuesto. Y hay películas de autor que son un bodrio. Por supuesto, Y hay estoy de películas acuerdo. de autor que son buenísimas y hay películas comerciales que son un bodrio. Entonces, las películas se podrían dividir, si queremos, en películas que son malas y películas que son buenas. Dentro de esas películas buenas hay grandes, chiquitas, más de autor, más de qué sé yo, más comerciales. Y dentro de las películas, eso son las películas buenas. Dentro de las películas malas hay películas comerciales, películas chicas. Ahora, desde el Estado, salir a decir que el Inca produce películas que no ve nadie, y bueno, a mí me parece que ahí se mezcla con lo que está pasando ahora, que es una coyuntura en la cual hay un desmantelamiento de la industria argentina. Respecto de nosotros, el cine, que daba 100.000 puestos de trabajo anuales, lo que se está haciendo es una fuertísima campaña de desprestigio para tener el plafón, digamos, con que desmantelar y no tener a la opinión pública en contra. Porque el cine no es para nosotros los que hacemos cine solamente, pero que son 100.000 puestos de trabajo. No es que los chicos del Chaco no comen, es al revés. Cuando hay películas hay platos de comida, son muchos puestos de trabajo. Es también para que la ciudadanía tenga donde mirarse. Y además y una ciudadanía que tiene donde mirarse es más fuerte, no se deja engañar. No, pero además es identidad cultural de un pueblo. ¿Pero qué es la identidad cultural de un pueblo? Es eso, es autoestima, es saber quién es uno. Porque si vivimos mirando la ñata contra el vidrio, lo que hacen los demás y añorando ser lo que nunca seremos, somos un pueblo más débil. Entonces, es una estrategia, digamos, de mantener la cultura. No es ¿Qué es lo que está pasando no es un problema que pueda dirimir Francella, con todo mi respeto por él. Digo, me parece que está a cargo de quienes conducen los destinos de un país. No de un actor que puede opinar lo que quiera o de cualquier persona, de cualquier profesión o oficio que puede. Él emitió una opinión. Sí. Él emitió una opinión. Lo que pasa es que en el contexto actual de desmantelamiento, de desfinanciamiento, de desinterés. Exacto, se fue utilizado para. Se fue agarrado así y entonces
produjo una amplificación, como dice tu psicoanalista, que es nociva, es muy nociva. Muy nociva porque se trata de una campaña de desmantelamiento. Capaz que él tiene razón o capaz que no. También considero que es un ídolo popular con mucho peso en la opinión de la gente. Obviamente no es lo mismo que lo diga Francella que lo diga yo. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el Inca exactamente? Hay muchas versiones, algunas yo tomo con pinzas muchas cosas que leo porque a veces pueden ser fake, ¿viste? El otro día leí que, por ejemplo, con la guita que se recauda por el impuesto a las entradas, ¿no? Lo que pasa es que eso ahora cambió porque lo nuevo que están votando en estos días es sacar los impuestos. Si sacan el 10% de cine a las entradas, que no es que la entrada va a costar menos. No, se lo van a quedar por otra cosa. Se lo van a quedar por otra cosa. Sí, pero todavía no sucedió, así que no soy quién para decir lo que va a pasar, pero estoy segura que va a pasar eso. Pongámoslo en el plano de la conjetura. No es que la señora que va al cine va a pagar el 10% menos, ni yo, ni vos, ni nadie, sino que al sacar ese 10%, el Inca se queda sin fondos instantáneamente. Entonces, y también yo quiero decir que no es solamente la comunidad cultural y artística. El otro día, por ejemplo, en los Martín Fierro, a mí me parece que los artistas tenemos la obligación de hablar por toda una sociedad, porque estamos nosotros, pero también está el fabricante de tornillos, que nadie le pone una cámara delante ni un micrófono, como me ponen a mí, a vos, o a todos los que reciben un premio en un evento importante, para decir, che, cerré mi fábrica de tornillos. También era lo que yo hacía todos los días y me levantaba a las 5 de la mañana y puse guita y aposté al país. Y están cerrando fábricas todos los días. Entonces, no es solamente el cine. Nosotros éramos una fábrica de cine. Es un mecanismo hipervirtuoso que cada entrada pague el 10%, con eso se junte la guita y entonces y que las plataformas tributen, deberían tributar, aportar un poquito por todo lo que ganan en la Argentina. Las plataformas vienen acá y no tributan. ¿Eso pasa acá solo o en todos lados? En Latinoamérica. Eso pasa acá solo. ¿En Latinoamérica no? No sé exactamente, no soy una especialista en eso, pero en los grandes países como Brasil y después en Europa como Francia, España, Alemania tienen cuotas de pantalla, pero por supuesto. Obvio. Que en Francia entra Netflix y no tengo nada contra Netflix, al contrario, me encanta, soy consumidora y quisiera producir con Netflix y todo, pero digo, visto desde el Estado, uno dice, che, hay un cine argentino que hay que proteger, es lo nuestro, por más que sea más chico que el norteamericano. A ver, había un presidente norteamericano, no me acuerdo el nombre ahora, que decía, primero irán nuestras películas, después nuestras armas. Y Trump en este momento aplicó un fuertísimo impuesto a todo lo que no sea cine norteamericano, porque dijo, se están quedando con nuestro cine. O sea, cuando nuestro presidente imita a Trump... Hola, Trump, para que lo llamen y le... No, es que cuando... Me da risa porque ahora volví de un viaje y me decía el señor que estaba sentado al lado mío Te tocó. Por azar, sí, que a él le gustaba mucho Milei porque se parecía a Trump. ¿No se parece? No importa, yo le dije, claro, se parece a Trump. Los dos trabajan para Estados Unidos. Es que los dos trabajan para Estados Unidos. Todo bien, pero Trump trabaja para Estados Unidos. No sería el caso de nuestro presidente. Es súper proteccionista con todo, es todo lo contrario es lo que hay que acá. ser en este mundo. Es todo lo contrario. Un padre de familia no protege a los suyos, un presidente que no protege a sus ciudadanos. Pero los ciudadanos no somos ni los consumidores de cine solamente, ni los que hacemos cine, ni los que hacemos teatro, ni ninguna expresión artística, sino todos. Hay un mecanismo virtuoso de industria nacional pujante, o hay un mecanismo no virtuoso de industria nacional alicaída con fábricas cerradas, donde es más barato comprar cosas hechas en China. Quiere decir que vos estás viendo que inevitablemente se va a eliminar el impuesto ese que se paga por cada entrada de cine. Yo no lo estoy viendo, es lo que va a pasar. Es lo que están haciendo, o sea que estamos luchando para que no. Virtualmente la desaparición del Inca es. Si se no queda es la sin desaparición del Inca, administrarán la pobreza, administrarán la falta de recursos. ¿De dónde se sacan los recursos? Bueno, si me preguntas a mí, yo sabría de dónde sacar los recursos. Si es verdad que lo hacen porque no hay plata, habría que hacer tributar a las plataformas, porque la ley de cine nuestra es lo suficientemente amplia y elástica y dice cada fotograma en tecnología actual o por crearse. Entonces, eso sería que las plataformas tributando también podrían engrosar el fondo de fomento y con eso proteger. Pero ¿hay voluntad de proteger al cine y a las industrias? Si yo escucho las declaraciones de nuestro presidente que dice, bueno, que cierren fábricas, ya se reagruparán, no es tan grave. Entonces, si ellos ganaron las elecciones,
tienen la potestad para hacer las leyes, pero bueno, nosotros también tenemos la potestad de pensar, de decidir y la del voto, ¿no? La historia tiene un flujo, una cosa, pero sí yo quiero resaltar esto. Nosotros los artistas, los que nos ponen un micrófono adelante, tenemos que decir, che, también están cerrando las fábricas de tornillos, están cerrando las fábricas de comidas, están cayendo los comedores, no solamente en el universo de la gente más humilde, sino también en el universo de los empresarios que apuestan al país y que ponen mucho dinero para generar trabajo y que los están fundiendo, los están apretando a toda la sociedad. Hablemos un poco de tu faceta como escritora. ¿Estás por presentar un libro nuevo? ¿No? Yo ahí también dije, bueno, mi primer libro se llamó Ficción, me lo editó también Letras del Sur, que los amo. Ese se llama Los Infiernos. Sí, y dije, bueno, un libro escribe cualquiera, vamos a ver si escribo la segunda. Y escribí la segunda, y se llama Los Infiernos, y la presento... ahora. Sí, ahora, el 15 de diciembre. Bueno, y estoy contenta. Estoy contenta con los resultados que estoy. ¿Cómo es tu proceso para escribir? ¿Igual al del cine o diferente? No, el cine es por definición planificación, aunque después uno pueda romper un poco, eso como charlábamos antes. La escritura es libertad absoluta y escucha de la página en blanco. ¿Cuánto tardaste en escribir este libro? Este libro 1 año, pero he escrito más rápido. Ficción lo escupí en 3 meses. Y ahora voy avanzando en la tercera parte de la trilogía que componen Ficción, Los Infiernos y la próxima, que creo por ahora tiene un título tentativo que es Aquella tarde de verano, y que juegan mucho con la idea del tiempo. Ahora, es alucinante escribir, primero porque no es cine, no sé, en todo sentido. Es como una liberación, ¿no? Primero, ¿viste? Para bien y para mal, no tenés que lidiar primero con conseguir el dinero para hacer lo que es lo más difícil. Y bueno, que yo... Eso es... Por eso, cuando yo te dije antes lo del complejo universo del cine, lo primero es, no consigo guita. Uno dice, con un papel y un lápiz, que ahora no es un papel y un lápiz, es el cursor y la compu, con esa pantalla en blanco creas unos mundos, si querés que un elefante vuele, se eleva, solo porque vos lo escribís, y además que a mí la palabra me parece alucinante, hermoso, y bueno, pues es una cosa de gustos personales, ¿no? Pero digo, de modo fáctico, lo que sí se puede crear ficción, o ensayo también, pero por ahora yo voy por la ficción, y yo siempre fui Salieri de los escritores, me parece, ¿cómo empezamos la entrevista? Como... Si uno con lo mínimo, viste, como menos es más, como decía aquel, no eslogan, sino a principio de la Bauhaus, si vos con el pensamiento y la palabra podés generar tantos mundos, si vos con una guitarra o con un violino, podés generar música, si yo digo, es espectacular. Antes de terminar, te quiero hacer un par de preguntitas más. Primero, ¿quién es tu director favorito? Esto que me lo contestes corto. Wong Kar-wai. ¿Quién? Wong Kar-wai. Wow. Hubiera pensado que me dijeras Kubrick, Fellini, Bergman, no. No, pero si querés te digo. No, pero no. A mí no, porque es un director con poca historia, digo, ¿no? Sin embargo, es potente, muy potente. A mí me gusta mucho también. ¿Y quién es un referente tuyo en la escritura, en la literatura? Borges. ¿Qué pensás no puedo dejar de preguntarte esto, que se lo pregunto a todos los artistas, porque a mí me está preocupando particularmente, a veces me alivia y a veces me angustia. La irrupción de la inteligencia artificial. En el caso de los músicos, en algunas cosas es una herramienta extraordinaria, en otras da terror. He visto incluso que hay varias inteligencias artificiales con las que se puede hacer cine. El otro día vi una cosa que me espeluznó directamente, que es, pones una foto directamente, o un movimiento de un tipo, yo, y le pido que me haga un escenario donde hay montañas, un pueblito tirolés, y que el tipo se mueve de este lado a este otro lado, y tiene tal música, y en 25 minutos arma la escena. Me dio terror, porque digo, ¿en dónde quedamos nosotros? Lo mismo con la música.
quiero que me hagas una canción de este tipo con esta letra, tarda 1 minuto, tac. Orquestada, arreglada. ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué opinas? No sé del todo qué me pasa. Sé que cuando el cine empezó también era una nueva tecnología que daba mucho miedo. Sé que a mí la inteligencia artificial por ahora no me da miedo. Me parece una fantástica herramienta, por ejemplo, para inventar la vacuna contra enfermedades incurables. No, pero referido al cine, te digo, a tu No, arte. no, pero es que el cine no está fuera del mundo. Yo te lo contesto así. Y me parece que en el cine baja mucho los costos. Y me parece igual que no imitas a Fellini con la inteligencia artificial, o por lo menos por ahora, capaz que después. Pero digo, la gran revolución para mí fue Google y la revolución industrial y el cine, digamos. Y ahora todo eso es como son pasos más allá. Después, si van a dominar el mundo o no van a dominar el mundo, yo no lo sé. Yo sé que hay un terror generalizado con la inteligencia artificial porque se supone que nos reemplaza. Yo creo que no nos reemplaza. No reemplaza a un gran actor, no reemplaza a un gran director, no reemplaza la sensibilidad humana, no hay manera. Es una herramienta más por ahora. Ahora, futurismo yo no hago, así que no lo sé. ¿Te acuerdas porque también puede ser que esto genere una especie de revolución, pero es económico. ¿Me explico? O sea, todo cambio drástico en la historia de la humanidad está directamente relacionado con lo económico. Vos, ¿te acuerdas de un documental de Werner Herzog que se llamaba Lo and Behold? ¿Lo viste? Claro, sí. Está prediciendo eso, estaba prediciendo lo que puede llegar a pasar. El otro día vi en Instagram, o sea, no es que me hago la intelectual, estaba en Instagram boludeando y veo una charla de Lucrecia Martel que siempre me quedo, porque me gusta mucho ella, sus películas, su cabeza, lo que dice, que decía, todo lo que el cine de los 80 y 90 iban a dominar el mundo, desde Matrix para acá, y qué sé yo, se cumplió. O sea, fue en esta profecía. Empecemos a construir otras profecías. Y me pareció tan alentador, tan luminosa ella. Digo, empecemos a construir otras profecías. O sea, que harías una película con inteligencia artificial. Sí. ¿Sí? Obvio. ¿Por qué no? Si me metí con el videodanza, me metí con la literatura, me metí con el cine sin saber dirigir, obvio, claro. Sí, la haría para ver cómo me va, qué sé yo. No porque digo que vengan muchas inteligencias artificiales a dominarnos, no, por supuesto que no. Pero, ¿es posible ir contra el flujo de la historia? A veces sí, a veces no. Gracias, Fena. Gracias, genial. Muchas gracias. Vos. La pasé genial. Bueno, yo también. Bueno, nos encontramos de vuelta en la próxima edición, como siempre con grandes artistas acá, en el canal de YouTube de la Fundación Sagay. Chao.